Diseñadores y diseñadoras, bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso de diseño sobre piezas del ajedrez, donde estamos aprendiendo a manejar la herramienta Siemens NX. En el día de hoy vamos a dibujar el alfil. Para ello lo vamos a hacer en dos pasos. En el primer paso dibujaremos esta base, que se pone ahora de color rojo, y el segundo dibujaremos este cuerpo, con la cabeza del alfil, que también se pone en color rojo. ¡Vamos a ello! Antes de empezar a dibujar esta base, la que estoy señalando yo ahora, vamos a marcar nuestro sistema de coordenadas de referencia aquí, donde se ve esta X de color rojo, ¿vale? En el centro. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Y vamos a seleccionar el plano IC, el que estoy marcando ahora. Le damos un clic y aceptamos. Y ya tenemos designado nuestro sistema de coordenadas aquí en el plano IC. Cada paso que vayamos dibujando, yo lo voy a ir marcando de color rojo. Esto lo voy a hacer para que todo el mundo me pueda seguir y nadie se pierda. El primer paso será dibujar 3 líneas, ¿vale? Como se ve aquí. Partiendo de nuestro sistema de coordenadas de referencia, que lo hemos marcado en el centro, como se ve aquí, dibujaremos una línea de 15. Luego subiremos 2 y luego dibujaremos una línea de 1,5, con una inclinación de 45 grados. Vamos a dibujarlo. Venimos aquí y pinchamos en línea, ¿vale? Pinchamos aquí en el centro y dibujamos una línea. Y ahora la vamos a acotar. Doble clic, ponemos 15. Centramos la cota, nos acercamos un poco, otra línea. Pinchamos ahí y esta es de 2. Pues le ponemos 2. Y ahora nos faltaría esta otra. De 1,5. Doble clic, 1,5. Y la inclinación era 45. ¿Vale? Venimos aquí y pinchamos en cota angular. Marcamos esta línea y esta. Y le ponemos 135. Enter y cerramos. Y nos relajamos un poco. Como aclaración voy a comentar por qué esta línea de aquí son 135. 135 porque mira, si dibujo yo una línea así, esta línea respecto a esta línea son 45. Porque 45 más 135 son 180. 180 grados. Lo que hay en esta línea y en esta línea. Y como el dibujo nos marca que esta línea que estoy señalando tiene que tener una inclinación de 45, por eso la acoto esta línea respecto a esta con 135 grados. Aclarado esto, le doy a escape y borro esta línea. Y vamos a continuar con el dibujo. Vamos a dibujar este punto, que tendrá una altura de 3,4, una longitud de 14,3 respecto al eje central de la pieza y un radio de 0,5. Venimos aquí, pinchamos en punto. Ponemos, por ejemplo, un punto aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Pinchamos aquí en cota rápida, pinchamos de aquí a esta línea. Y ponemos una altura de 3,4. Y cerramos. Y pinchamos otra vez en cota rápida. Y desde el punto hasta aquí, una longitud de 14,3. Y cerramos. Ya tenemos el punto dibujado, ¿vale? Esta cota la corremos mejor aquí para ver. Pinchamos en círculo. Y como el radio era 0,5, pues el diámetro será 1. Doble clic ahí y ponemos 1. Enter y cerramos. Ahora venimos aquí y este trocito lo vamos a recortar. Damos a escape, pinchamos aquí en recorte rápido y recortamos esto de aquí, ¿vale? Un clic y nos alejamos. Y cerramos esto. Y nos quedamos así. Vamos a dibujar este punto de aquí que tendrá una altura de 5,9, una longitud respecto al eje central de la pieza 11,1 y un radio de 3,5. Nos habíamos quedado aquí, venimos aquí, pinchamos en punto y por ejemplo ponemos aquí y lo mismo, lo vamos a acotar. Pinchamos en cota, del punto hasta esta línea, una altura de 5,9, 5,9. Pinchamos en cota, aquí, aquí,
11,1. 11.1. Y cerramos. Pintamos el círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Le damos a escape y el diámetro tenía que ser 7 porque el radio era 3,5. Ponemos 7 y aceptamos. Y cerramos. Teníamos esta posición. Nos acercamos un poco y vemos que esta circunferencia no es tangente a esta otra. Vamos a hacer las tangentes por medio de una línea. Venimos aquí y pintamos en línea. Pintamos en esta circunferencia y nos acercamos a la otra. ¿Veis? Y ya sale el símbolo de tangente. Le damos un clic y ya tendríamos esta línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Y nos alejamos un poco. Nuestro siguiente punto será este, que tendrá una altura 9,7, una distancia respecto al eje central de la pieza de 13,2 y un radio de 0,8. Y lo mismo, pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Y ahora vamos a acotarlo. Pintamos en cotada rápida, pintamos ahí y ahí. Y tenía una altura de 9,7. Ahí y ponemos 9,7. Enter y cerramos. Y ahora pinchamos otra vez en cota, en el punto y ahí. Y lo acotamos. Y ponemos 13,2. Enter y cerramos. Ahora dibujamos el círculo. Pinchamos aquí y dibujamos el círculo. Tenía diámetro 1,6 y el radio era 0,8, ¿vale? Ponemos aquí la cota, doble clic, le ponemos 1,6. Enter y cerramos. Tenemos lo mismo, dos circunferencias que no son tangentes. Vamos a hacer las tangentes por medio de una línea. Venimos aquí y pinchamos en línea. Acercamos, un clic en esta circunferencia y otro clic, bueno, nos acercamos a esta, ¿veis? Y ya me marca a mí el símbolo de tangente. Cuando esté así, otro clic. Y tendríamos esta línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a dibujar este punto que tendrá una altura de 11 y una longitud respecto al eje central de la pieza de 12, con un radio de 1. Nos habíamos quedado aquí. Pinchamos en punto. Y por ejemplo lo ponemos aquí. Y lo vamos a acotar. Siempre lo mismo. Ponemos un punto y luego lo acotamos respecto al plano. Pintamos en cota rápida. Y desde aquí hasta aquí tenía 11. Se nos pone la cota y marcamos 11. Y cerramos. Y lo mismo. Pintamos en el punto y hasta aquí. Y ponemos 12. Enter y cerramos. Venimos aquí y pinchamos en círculo. Y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Buscamos la cota, doble clic. Y recordar, era de radio 1, luego el diámetro será 2. Le ponemos 2 y cerramos. Ahora vemos aquí que esta circunferencia corta con esta. Vamos a hacer otra cosa distinta a las anteriores. Pinchamos en línea. Nos acercamos a esta circunferencia. Y cuando vemos ese punto azul, le damos un clic. Y dibujamos una línea así. Y cuando estemos, por ejemplo, en esta vertical que se nos marca, ¿vale? Una línea de punticos, ahí, cuando estemos así, le damos un clic. Y ahora vamos a recortar. Le damos a la tecla escape. Pinchamos aquí, en recorte, y nos acercamos un poco. Eliminamos este trozo. Este otro trozo de aquí. Este trozo también, a ver. Este de aquí también. De momento lo dejamos así, ¿vale? Nos alejamos un poco. Y cerramos esto. Y le damos a escape, ¿vale? A tecla escape. Pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea. Desde aquí al centro hasta aquí. ¿Vale? Cuando esté ahí, un clip. Le damos a escape también. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a ir recortando toda la figura. Para ello venimos aquí y pinchamos en recorte rápido. Y empezamos por esta línea. Recortamos. Vamos a ir recortando dejando solo la figura de la base. Vamos a ir despacio y poco a poco. Quitamos esta línea. Esta otra también. Vamos a ir despacio. No nos dejemos ninguna línea, ¿vale? Esta también. Por aquí está bien.
Vamos bajando poco a poco. Esta también sobra. A ver, por aquí está bien. Sobre todo, si hay algún trozo de línea pequeña, hay que eliminarlo, porque luego da error. Y cuando hayamos llegado hasta aquí, cerramos esto y finalizamos el croquis. Nos habíamos quedado aquí y pinchamos aquí en isométrico. Y se nos pone así, ¿vale? La figura que hemos dibujado. Pinchamos en revolución y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Le damos aquí un clic y seleccionamos el eje Z. Esto quiere decir que nuestro dibujo que hemos dibujado va a dar vueltas en el eje Z. Especificar el punto. Pinchamos aquí, en el origen del sistema de coordenadas, ¿vale? Aquí. Damos un clic. Y veis, se nos pone este tic verde y este tic otra vez verde. Esto es que nos ha cogido. Y seleccionar la curva. Venimos aquí y si tenéis curva única, ponemos curvas tangentes. Y vamos a ir seleccionando toda la figura poco a poco. Seleccionamos esta línea, esta línea, esta línea. Vamos poco a poco, ¿vale? Esta otra y esta otra. Y cuando tengamos así la base, le vamos a aceptar. Y le ponemos así, en isométrico. Y ya tendríamos el primer paso dibujado, que sería esta base. Bien, estamos aquí. Antes de dibujar el segundo paso, vamos a hacer dos cosas. Vamos a dibujar un plano que pase por el centro de esta base, como estoy señalando yo ahora. Y luego, en ese plano, vamos a dibujar un croquis. Y en ese croquis vamos a hacer el dibujo del alfil. Para ello, venimos aquí, pinchamos plano de datum. Damos un clic, se nos despliega este menú y aquí hacemos un clic también y ponemos este, ¿vale? Plano IG. Damos un clic y veis, ya se me dibuja este plano. ¿Qué vamos a hacer? Hacerlo más grande. Pinchamos y arrastramos hacia un lado y hacia otro. Pinchamos así, hacia arriba también, un poco más, lo echamos un poco más. Y cuando ya lo tenemos así, le damos a aceptar. Ahora venimos aquí, pinchamos aquí en derecho para que se nos posicione de frente a nosotros y pinchamos en croquis. Nos posicionamos en este plano y cuando se ponga rojo, un clic y aceptamos. Ahora vamos a dibujar nuestro alfil aquí, en este plano. Vamos a empezar dibujando este punto de aquí, ¿vale? Tendrá una altura de 2,4, una longitud respecto al eje central de la pieza de 8 y un radio de 3. Aquí, venimos aquí y pinchamos en punto. Y lo posicionamos, por ejemplo, aquí. Nos acercamos un poco y vamos a acotarlo. Pinchamos en, bueno, ahora cota lineal, ¿vale? Pinchamos aquí y la altura era respecto aquí, en esta lista, ¿vale? Era una altura de 2,4. Ponemos 2,4, le damos Enter. Y esta cota era de 8. Ponemos 8 y cerramos. Y venimos aquí y pinchamos en círculo, ¿vale? Y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Recordar que era radio 3, luego el diámetro será 6. Ponemos 6 y Enter. Vale, ya hemos dado el primer paso. El siguiente punto será dibujar este punto. Tendrá una altura de 35 respecto a la base, de la parte inferior, ¿veis? 35. Y una longitud respecto al eje central de 50. Y un radio de 47. Vamos a ello. Vamos aquí y lo mismo. Pinchamos en punto, por ejemplo lo ponemos aquí y vamos a acotarlo. Pinchamos ahora en cota lineal, pinchamos en punto y por ejemplo aquí. Y lo vamos a acotar. Tenía una altura de 35. Pues 35 y la ponemos. Y aquí la longitud será de 50. Pinchamos en punto, pinchamos aquí. Una longitud respecto al eje central, ¿vale? Esta longitud será de 50. Ponemos 50, damos a Enter y cerramos. Y ahora dibujamos la circunferencia. Pinchamos aquí. Pinchamos, dibujamos una circunferencia cualquiera y ahora la acotamos. Doble clic encima de la cota, ponemos 94 y la dibujamos. Y ya empieza poco a poco a coger la forma del alfil. Nuestro siguiente punto será dibujar este punto aquí, ¿vale? Con una altura de 45,5
y una longitud respecto al eje central de la pieza de 6 y un radio de 1. Estábamos aquí, pues lo mismo, pinchamos en punto y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Le damos a escape y vamos a acotarlo. Pinchamos en cota, pinchamos en el punto y ponemos la altura, ¿vale? Vamos a acotar la altura, pinchamos, bueno, vamos a escape, pincho otra vez, pongo el punto, pongo aquí y acoto la altura. Que la altura era 45,5. 45,5. Enter y cierro. Y ahora la longitud de esta, que era 6. 6. Enter y cierro. Y ahora dibujo una circunferencia. Pincho y la dibujo. Y ahora la voy a cortar, ¿vale? Pincho allí, doble clic y mira. El radio era 1, con el diámetro será 2. Enter y cierro. Ahora vamos a dibujar dos líneas. Pinchamos en línea, nos posicionamos en el centro y subimos en línea recta, ¿vale? Y ahí un clic. Y dibujamos una línea horizontal, por ejemplo ahí. Y repetimos lo mismo con esta línea otra. Pinchamos en línea, nos posicionamos en el centro, bajamos verticalmente y ahí damos un clic cuando se nos posicione ese puntico de color azul. Y dibujamos otra que sea paralela a esta, ¿vale? Vertical, así. Y damos a escape. De paso será dibujar este radio de 7 entre esta circunferencia y esta otra, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos aquí y vamos a hacer un radio de 7. Para ello, pinchamos aquí en filete. Seleccionamos esta circunferencia y esta otra. Y se nos dibuja este radio automáticamente, ¿vale? En vez de 7,8 le ponemos 7 y le damos a Enter. Ya tenemos un radio de 7. Ahora nos habíamos quedado aquí y vamos a continuar dibujando este punto que tendrá una altura de 0,5 respecto a esta línea que hemos dibujado anteriormente, y una longitud de 4 respecto al eje central, ¿vale? 4. Y un radio de 1. Nos hemos quedado aquí, ¿vale? Nos alejamos un poco y nos acercamos aquí. Y continuamos en esta parte. Pinchamos en punto y, por ejemplo, lo ponemos aquí. Damos a escape y lo acotamos. Hemos dicho que la altura era 0,5, pues doble clic y ponemos 0,5. Y cerramos. Y la longitud era 4, ¿vale? Pues pinchamos en la cota, pinchamos en el punto y pinchamos aquí, que lo coja desde este punto. Una longitud de 4. No es 3, doble clic, sino 4. Y cerramos. Y ahí dibujamos el círculo, ¿vale? Pinchamos ahí y dibujamos un círculo. Era de radio 1, con lo cual el diámetro será 2. Ponemos 2 y cerramos. ¿Veis? Ya va cogiendo poco a poco la forma. No os preocupéis porque luego, al final, cuando terminemos de dibujar todo, lo vamos a recortar. Nuestro siguiente punto será dibujar este, que tendrá una altura de 53, una longitud respecto al eje central de 2 y un radio de 4,5. Vamos a ir paso a paso y dibujando cada punto para que nadie se pierda y todo el mundo lo pueda seguir. Aquí pinchamos en punto y lo posicionamos, por ejemplo, aquí. Y ahora lo acotamos. Vamos en cota. Desde aquí acotamos hasta aquí, ¿vale? Esta cota era de 53. 53 y Enter. Y ahora acotamos esta distancia. Pinchamos en cota otra vez, pinchamos en el punto y tomamos referencia ahí, ¿vale? Y era una distancia de 2. Ponemos 2 y vamos a Enter y cerramos. Y ahora nos falta dibujar la circunferencia. Pinchamos la circunferencia y la dibujamos. Y la acotamos ahora. Acordaos que era de radio 4,5, con lo cual será de 9. Diámetro 9. Enter y cerramos. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a dibujar esta línea que parte de esta circunferencia que hemos dibujado antes, de radio 1, ¿vale? Y luego haremos este radio de 0,4 para que se una también con esta circunferencia que acabamos de dibujar. Vamos aquí
nos acercamos un poco, pinchamos en línea y lo mismo. Nos posicionamos ahí en el centro, subimos despacio y ahí, cuando se nos posicione así y salga un puntico de color azul, un clic. Y dibujamos una línea horizontal. Y ahora vamos a hacer un radio en esta circunferencia con esta línea de 0,4. Para ello, pinchamos aquí en filete, seleccionamos esta circunferencia y esta línea. Y le ponemos el radio 0,4. Enter y ya está. Y ya estaría, ¿veis? Ya se me ha dibujado. No os preocupéis que aunque se vea una maraña de líneas y de circunferencias, luego lo vamos a recortar y va a quedar el dibujo bien. El siguiente punto será dibujar este punto de aquí, que tendrá una longitud de 0,4 respecto al eje central, un radio de 1,5 y una altura de 60 respecto a esta base, la parte inferior, ¿vale? O sea, 60 de altura, una longitud respecto al eje central de 0,4 y un radio de 1,5. Pues aquí nos alejamos un poco y pinchamos en punto. Y por ejemplo lo ponemos aquí y vamos a cortarlo. Hemos dicho que la altura tenía 60. Pinchamos en punto y pinchamos aquí. Y le ponemos 60. Y una longitud respecto al eje central de 0,4. Pinchamos aquí, pinchamos en el punto y pinchamos aquí. Y esta longitud tiene que ser 0,4. Pues ponemos 0,4. Enter y cerramos. Y dibujamos ahora una circunferencia de radio 1,5 y de diámetro, con lo cual será de diámetro 3. Doble clic y le ponemos 3. Enter y cerramos. Ahora vamos a dibujar una línea tangente a esta circunferencia y a esta. Para ello, pinchamos en línea, pinchamos en esta circunferencia, un clic y nos posicionamos en la otra y veis, ya sale automáticamente el símbolo de tangente. Cuando aparezca esto, un clic. Y ya lo tendríamos. Le damos a escape y ya estaría. Y nuestro último punto, antes de recortar el alfil, ¿vale? Y darle a la operación de revolución, será dibujar este punto, que tendrá un radio de 2, estará justo en el eje central y tendrá una altura de 63 respecto a la base de la parte inferior, ¿vale? 63. Y un radio de 2, ¿vale? Vamos a dibujarlo. Estábamos aquí, nos alejamos un poco y pinchamos en línea, ¿vale? Pinchamos ahí y tiramos una línea. Vamos a ponerle esta línea, ¿vale? Nos saca esta cota y pinchamos encima de la cota. Ahora, a ver si me cojo a mí. Doble clic. No, vaya. Escape otra vez. Vale. Ahora le ponemos 63. Le damos Enter. Y cerramos. Ya hemos dibujado una línea en el eje central y tiene la longitud de 63. Aquí vamos a dibujar la circunferencia con el centro, ¿vale? Al final de esa línea. Pinchamos en círculo y nos posicionamos aquí. Al final de la línea, como tiene longitud de 63, ya lo hemos hecho. Pinchamos y dibujamos una circunferencia. Doble clic y le ponemos era radio 2, el diámetro será 4. Le ponemos 4, Enter y cerramos. Cuando estamos en esta posición, pinchamos en línea, pinchamos ahí y hacemos, por ejemplo, esta línea y le damos a tira escape. Y ahora vamos a recortar todo, ¿vale? Para ello, pinchamos aquí en recorte rápido y vamos a recortar poco a poco. Recortamos esta línea, esta mitad de la circunferencia, esta otra línea, esta también. Vamos a ir poco a poco. Esta otra, este trocito también. Este trozo también. Vamos a ir poco a poco. Este trozo, este otro. Y despacio, ¿vale? Poco a poco. Este trozo, este otro, este otro, este. Vamos a ir dibujando la silueta del alfil, ¿vale?
este otro, este otro. Venimos aquí abajo, recortamos este otro y este otro. Y este también. Le damos a escape. Pinchamos otra vez en línea. Pinchamos ahí. Bueno, nos acercamos un poco. Pinchamos ahí, ¿vale? Y dibujamos una línea horizontal. Damos a escape otra vez y pinchamos en recorte rápido. Ahí y ahí. Y cortamos ese trozo y ese. Subimos hacia arriba. A ver cómo ha quedado este dibujo. Vamos a ver. Porque ahora le vamos a dar revolución, ¿vale? Este trozo también hay que recortarlo. A ver que lo repase. Vale, damos escape. Mira, aquí pinchamos aquí en filete y vamos a hacer un pequeño ángulo, ¿vale? Pinchamos en este y en esta línea. Y le ponemos, por ejemplo, 0.1. Esto es para que luego, a la hora de darle revolución, no nos dé error. Pinchamos en recorte rápido y recortamos este trocito. Y también este otro. Y este otra vez, ¿vale? Y nos tiene que dar así. Y este también, ¿vale? Nos alejamos un poco, le damos a la tecla escape. Es más para que no queden líneas y luego a la hora de darle revolución es que da error. Estas líneas las seleccionamos así y las suprimimos. Y a ver por aquí si queda alguna más. Sí, y estas también, ¿vale? Mira, esta, que es el eje central, también se puede eliminar, botón derecho y eliminar. Y esta lo mismo, botón derecho y eliminar. Vamos a eliminar esto, este punto y estas dos líneas. Para ello, pinchamos, arrastramos y le damos a suprimir. Hemos visto varias formas de poder eliminar. Vamos a dar un repaso a nuestra figura del alfil para ver si hay alguna otra línea que nos puede... Mira, ¿veis? Este de aquí también hay que eliminarla, que se me ha pasado. Con lo cual, botón derecho y eliminar. Último repaso, ya estaría, prácticamente. Vale, cuando ya estaría, ahora ya cuando ya hayamos llegado ya a esta posición, le damos a finalizar croquis, ¿vale? Y finalizamos. Una vez que tengamos esto así, venimos aquí y pinchamos en isométrico. Lo vamos a poner en esta posición. La vista isométrica. Venimos aquí, pinchamos en revolución, ¿vale? Y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Le damos un clic y le ponemos el vector en eje Z. Esto quiere decir que nuestra figura que hemos dibujado va a dar vueltas en eje Z. Especificar el punto. Le damos otro clic y seleccionamos este punto aquí, ¿vale? Este. Damos un clic. Y hemos cogido un tic verde y un tic verde. Quiere decir pues que está bien. Y seleccionar la curva. Damos un clic y aquí acordaos, si tenéis curva única, ponerlo curvas tangentes. Ponemos en curvas tangentes y vamos seleccionando poco a poco toda la figura del alfil que hemos dibujado. Empezamos por aquí, un clic, otro clic por aquí. Vamos despacio, ¿vale? Poco a poco. Y ahora seguimos por aquí arriba. Damos un clic aquí, otro a este. A ver, por aquí se nos tiene que posicionar todo el contorno de color naranja. Y nos faltaría este trozo y este otro. Vale, una vez llegados a este punto, lo ponemos en vista isométrico y aceptamos. Y como veis, ya teníamos dibujado nuestro alfil. Nos faltaría un pequeño detalle, que ahora lo vamos a hacer. El detalle de que os hablaba es realizar esta pequeña ranura en la cabeza del alfil. Para ello vamos a partir dibujando este punto, que tendrá una altura, vamos a verlo aquí, de 60. 60 que partiremos de la base de la parte inferior, ¿vale? Tendrá una altura de 60, centro un poco el dibujo, una inclinación de 65 grados
y bajaremos 7 y una anchura de 2. Y este ángulo aquí será de 90 grados. Y dibujaremos esta especie de rectángulo y luego le vamos a aplicar la operación de extruir. Estábamos así en esta posición, venimos y pinchamos en derecho, ¿vale? Pinchamos en croquis, vamos a dibujar un croquis. Pinchamos aquí en el plano y aceptamos. Comentar que estas operaciones que estoy realizando se pueden hacer de otras formas diferentes. Yo hago una que me parece a mí que es la forma más sencilla para que todo el mundo lo pueda realizar. Pinchamos en punto y, por ejemplo, lo ponemos aquí. Y ahora vamos a cotarlo. Pinchamos en cota, pinchamos en el punto y ahí. Y le ponemos una altura de 60, ¿vale? 60, enter y cerramos. Vale. Esta longitud de aquí era 4. Doble clic encima de la cota, ponemos 4. Y cerramos. Ya vamos a dibujar dos líneas y vamos a acotar de forma angular. La primera de ellas dibujamos una línea así, por ejemplo, y otra dibujamos así. Y ahora la vamos a acotar. Otra angular, ¿vale? Si nos aparece aquí, pincháis aquí y la tendréis. Pinchamos ahí, cota angular, pinchamos en esta línea y en esta. Y le ponemos 65 como decía plano. Y damos a enter. Vamos a continuar, pinchamos en línea, pinchamos ahí y veis, seguir esa forma. Eso quiere decir que esa línea que estamos dibujando tiene la inclinación de 65 grados. Por ejemplo, pinchamos ahí. Y ahora la vamos a acotar. Le damos al escape. 2, 3 con 3, doble clic, el 7. Como decía plano. Y cerramos. Pinchamos otra vez en línea, pinchamos ahí y hacemos una línea de 2, perdonad. Ahí no de 0,7, sino doble clic de 2. Y cerramos. Pinchamos en línea otra vez y dibujamos una línea paralela a esta, ¿veis? Ya me sale a mí automáticamente. Y por ejemplo, ahí. Pincho otra vez en línea, pincho ahí y pincho ahí. Y cierro este rectángulo que es el que voy a extruir. Una vez llegados hasta aquí, estas líneas ya las podemos eliminar. Botón derecho y eliminamos. Y este igual, botón derecho y eliminamos. También la podéis seleccionar y darle a suprimir. Una vez llegados hasta aquí, venimos aquí y pinchamos en extruir, ¿vale? Y veis, ya a mí automáticamente ya me sale. Venimos aquí y donde pone iniciar le ponemos valor simétrico. ¿Vale? Valor simétrico. Estábamos aquí en valor simétrico. Recordar. Y ahora tiene que, bueno, en distancia, es que si le ponemos 8, sí pasa, ¿vale? Veis aquí cómo pasa. Pero si no, os iba a decir que ponéis, por ejemplo, un valor superior, por ejemplo, 15. Aunque con 8 pasa, ¿vale? Pero vamos a poner 15. Esto sí que pasaría. Y aquí, en booleano, vamos a ponerle sustraer, ¿vale? Y seleccionamos este cuerpo. Y ahora sí, le damos a aceptar. Y veis, ya me ha hecho esta pequeña ranura en la cabeza del alfil. Una vez estamos así, venimos aquí y pinchamos en isométrico. Este croquis, botón derecho y ocultamos, queda un dibujo un poco más limpio. Y este plano igual, botón derecho y ocultamos. Vamos a seleccionar todos los croquis, croquis 1, botón derecho y ocultamos. Y este croquis, que es el 4, botón derecho y ocultamos. Con esto dejamos el dibujo más limpio. ¿Veis? Ya hemos dibujado nuestro alfil. Para terminar el alfil, vamos a cambiarle el color. Y con ello ya habríamos terminado de dibujar este alfil. Vamos a vista, ¿vale? Y editar visualización.
Y aquí nos pone seleccionar el objeto. Le damos un clic a esta base, que es el primer paso, y al cuerpo del alfil, que es el segundo, ¿vale? Y aceptamos. Y ponemos, aquí en color, le pinchamos, damos un clic, y ponemos este color, ¿vale? Que es el que más se parece, bueno, que es el que es plano. Podéis poner cualquiera que hay por aquí o cualquiera, pero es este color el que tiene plano. Una vez esto, le damos a aceptar. Aceptamos y veis, ya se nos ha cambiado el color del alfil. Esto ya habríamos terminado de dibujar y de darle color al alfil. Comentar que intenta ir despacio por los puntos, ¿vale? Paso a paso, dibujando cada punto poco a poco. Esto lo hago para que todo el mundo me pueda seguir y nadie se pierda por el camino y sea un proceso asequible a todos. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en